El ejército de Sudán acepta un alto el fuego de 3 días en los combates contra el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Combates que han causado la muerte de más de 400 personas. En 7 días de enfrentamientos ya han fracasado 3 acuerdos de cese de hostilidades. El gobierno de los talibanes en Afganistán ha despojado a las mujeres de sus derechos. El régimen las ha privado de acceso a la educación universitaria, lo que, sumado a la falta de personal médico femenino, pone en riesgo la salud de millones de afganas. Y tras una larga batalla judicial, el expresidente peruano Alejandro Toledo se entregó a la justicia de Estados Unidos para ser extraditado a Perú, donde está acusado de corrupción en el marco del caso Odebrecht. Ampliamos desde Lima. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Abrimos esta edición informativa de nuevo en Sudán porque, coincidiendo con la festividad musulmana del Eid, el ejército regular acordó un alto el fuego de 3 días con el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Sin embargo, las Fuerzas Armadas regulares ya denunciaron violaciones de la tregua por parte de sus rivales. Por otro lado, en un reciente comunicado, las milicias declaran la reapertura parcial de los aeropuertos del país para permitir la evacuación de extranjeros, aunque la agencia Reuters informa que es incierto si las fuerzas de apoyo rápido controlan los aeropuertos de Sudán. En todo caso, después del fracaso de las treguas anteriores, el de hoy es el 4º acuerdo de cese de hostilidades en 7 días de enfrentamientos por el control del país. Enfrentamientos que, según la OMS, han causado la muerte de más de 400 personas y han herido a más de 3.000. En otras noticias, palestinos, afganos o sudaneses musulmanes festejan el Eid, celebración que pone fin al mes sagrado del Ramadán. La festividad llega en medio de conflictos que causan centenares de muertos y miles de heridos. Repasemos algunos testimonios en Gaza, Kabul y Jartum sobre lo que significa el fin del Ramadán. El informe es de Samuel Salgado. El mes del ayuno, la oración y la reflexión en comunidad para el Islam culmina con tensiones políticas en varios países musulmanes. Durante este Ramadán, la violencia llegó hasta el interior de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, el tercer lugar más sagrado para los seguidores de Mahoma. La policía israelí atacó a decenas de fieles y arrestó a centenares otros en medio de una redada antiterrorista, según autoridades de Israel, tras una escalada de las tensiones con los territorios palestinos. Hoy, en medio de las celebraciones del Eid, Hazem Qasem, portavoz de Hamas, grupo islamista que controla la franja de Gaza, recuerda las tensiones entre musulmanes y judíos. El Eid se celebra este año después de una batalla librada por nuestro pueblo palestino tras la agresión contra la mezquita de Al-Aqsa y una guerra religiosa total. A más de 3.000 kilómetros, en la capital de Afganistán, la deplorable situación de derechos de las mujeres y la crisis humanitaria tras la retoma talibán en agosto de 2021 afecta a los festejos del Eid. Este Eid es muy diferente a los anteriores. Antes nuestros amigos estaban aquí, íbamos a sus casas y lucíamos nuestra ropa. Éramos tan felices, pero ahora ellos se fueron del país y nosotras no podemos ir a ningún lado. Mientras que en África, los combates entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido no cesan en las calles de Jartum, ignorando los múltiples llamados a tregua por la celebración del Eid. El Eid llega este año mientras nuestro país se desangra con muertos y heridos. Saludo a los soldados de mi país. Ustedes se sacrifican por esta querida patria. Según la OMS, el Ramadán cierra con más de 400 muertos en Sudán. Vamos ahora al Reino Unido porque cayó un nuevo miembro del gobierno. El ministro de Justicia y viceprimer ministro Dominic Raab presentó su renuncia. El desencadenante ha sido un informe que confirma que Raab acosó laboralmente a compañeros de trabajo a su paso por diferentes carteras gubernamentales entre los años 2018 y 2022. El informe fue encargado por el primer ministro Rishi Sunak, muy cercano a Dominic Raab, quien se defendió en una entrevista con la BBC.
Mira, inadvertidamente quiero decir, Alan Tully sugirió que había sido abrasivo sin querer. Mira, si alguien hirió sus sentimientos por algo que hice, por supuesto, quiero un equipo empoderado. La gran mayoría de los funcionarios que trabajaron para mí son brillantes, fantásticos, y realmente disfrutaron de la energía, el desafío y el impulso que creo que traje. Pero por supuesto, no quiero molestar a nadie y dejé en claro que lo siento por eso. Pero eso no es intimidación y no podemos cumplir con los británicos si el listón es tan bajo. En otras noticias, reunidos en Ramstein, base aérea de Estados Unidos en Alemania, los aliados de Ucrania discutieron el envío de nuevo armamento a Kiev ante la insistente petición de Volodymyr Zelensky de más apoyo para lanzar la anunciada contraofensiva de primavera. Los aliados están divididos en torno a la demanda ucraniana de aviones de combate occidentales. Y esta semana Kiev confirmó la recepción de sistemas antiaéreos Patriot después de recibir desde marzo tanques Leopard, armamento que, recordemos, también creó divisiones entre los aliados occidentales en su momento y que hoy ha hecho objeto de uno de los acuerdos alcanzados. Alemania, Polonia y Ucrania establecerán un centro de mantenimiento de Leopard en territorio polonés. Estoy muy contento de haber podido firmar un memorando de entendimiento hoy con mi colega polaco y mi colega ucraniano Oleksiy sobre el hecho de que estableceremos un personal de mantenimiento conjunto en Polonia para toda la flota Leo 2, es decir, el 2A4 y el 2A6, de modo que cerca de la frontera entre Polonia y Ucrania se garantice que estos tanques se puedan mantener y reparar rápidamente a medida que aumente la necesidad. En otros temas, en Afganistán, la salud de las mujeres está en grave peligro. Y es que las facultades de medicina se quedan sin alumnas, ya que la educación superior está prohibida a las mujeres. Por otro lado, los hospitales también se quedan sin médicas. Además, por falta de un hombre que las acompañe, como exige el régimen talibán, las pacientes viudas sin hijos o sin parientes varones no pueden desplazarse solas a los centros de salud. Este hospital recibe cada día a más de 500 pacientes de toda la provincia de Parwan. En el ala femenina hay cientos de mujeres esperando. Los varones que las acompañan desde un largo trayecto, como exige el régimen talibán, aguardan a un lado. Me duelen mucho los riñones. He venido aquí con uno de mis hijos y mi madre que tiene problemas oculares. No tenemos dinero. Tuve que suplicar a un taxista que nos trajera y pagamos 20 afganis por cada persona para sentarnos en el maletero. Llegamos aquí y ni siquiera tienen analgésicos. Estoy sufriendo mucho y no sé qué hacer. Ninguna mujer afgana estudia medicina. A las niñas se les niega la educación secundaria y superior. En este departamento de ginecología, escaso de personal, se teme lo peor para el futuro. ¿Tiene sangre u otra secreción? Sí, pero muy poca. ¿También le duele el abdomen? Sí, es bastante fuerte. En el servicio de ginecología solo tenemos una jefa médica. El futuro parece sombrío. Los hombres nunca dejarán que las mujeres vean a médicos hombres. Cada vez más mujeres tendrán que dar a luz en casa, sin asistencia médica. Incluso hoy, los hombres tienen dificultades para llevar a sus esposas al hospital. La tasa de mortalidad materna será mayor. Afganistán ya tiene una de las tasas de mortalidad materna más altas del mundo, con 638 muertes por cada 100.000 nacimientos. Las antiguas estudiantes de medicina, como Leila, están desesperadas. Antes quería ser médico para ayudar a mi pueblo. Ahora no sé qué hacer. No sé qué quieren hacer los talibanes con nosotros. No sabemos si tienen algún plan para las niñas y las mujeres. Privadas de educación, excluidas del mundo laboral salvo algunas excepciones, obligadas a ir acompañadas de un varón cuando viajan. Las mujeres son más vulnerables que nunca en Afganistán. Y tras años de batalla legal en California, finalmente el expresidente peruano Alejandro Toledo se entregó a la justicia de Estados Unidos para ser extraditado a Perú, donde enfrenta cargos por corrupción. Particularmente está acusado de recibir millonarios sobornos a cambio de licitar obra pública a la empresa Odebrecht durante sus años de presidente, es decir, desde 2001 a 2006. Desde Lima, nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos ampliaba previamente.
Lo que sigue a continuación es que agentes de la Agencia de Cooperación Internacional, junto con efectivos de la Interpol, así como personal de Cancillería peruana, va a acudir a California, Estados Unidos, para iniciar los trámites de extradición. Esto fue anunciado previamente por el ministro de Justicia peruano, José Tello. Horas antes de su entrega a los agentes federales en Estados Unidos, Alejandro Toledo le exigió a las autoridades peruanas que le otorguen el mismo trato que le están brindando al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, es decir, no una prisión, sino un arresto domiciliario. Toledo ha sido muy enfático al señalar que no solamente se debe de investigar a su gobierno, sino a los gobiernos que transcurrieron antes de su gestión. Existe mucha expectativa por lo que Alejandro Toledo le pueda contar a las autoridades peruanas, quizás a estas horas que ya está bajo custodia federal, tratar de iniciar una negociación con la Fiscalía peruana para tratar de delatar a cómplices, brindar información a fin de que pueda obtener algunos beneficios de pena de condena. Toledo, como se recuerda, está investigado por la Fiscalía peruana, ya se ha iniciado un juicio en este país y la Fiscalía lo acusa de recibir sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht por 35 millones de dólares para la construcción de la carretera interoceánica, que fue uno de los principales orgullos del gobierno de Alejandro Toledo al tratar de unir Perú con Brasil a través de esta carretera. Continuamos con más noticias de América Latina porque el presidente de Argentina anunció que no se va a presentar a la reelección en los comicios presidenciales de este octubre. Alberto Fernández comunicó su decisión a través de un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, en el que también apoyó la celebración de primarias dentro del Frente de Todos para elegir al candidato de la izquierda. Recordemos que la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, también rechazó presentarse a las elecciones después de ser condenada por corrupción, un proceso que está en fase de apelación y que la mandataria calificó de decisión de la mafia judicial. Desde Buenos Aires, nuestro corresponsal, Natalio Cosoy, nos explica qué candidatos del oficialismo podrían liderar la coalición peronista del Frente de Todos. Él llegó a la presidencia no como un candidato que se había lanzado solo por cuenta propia, por su deseo personal, sino por decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la Nación. Ella fue la que anunció la candidatura de él como presidente y ella como vice. Y muchos dicen aquí que la idea de una posible reelección de Alberto Fernández, de una candidatura a la reelección de Alberto Fernández, siempre fue algo poco claro. Él nunca lo había dicho explícitamente, ahora no dijo explícitamente que renunciaba en el video de casi 8 minutos en el que difundió esta decisión, sino que habló de que le traspasará la banda presidencial cuando sea decidido quién es el próximo presidente de Argentina el 10 de diciembre próximo. Sobre los candidatos es muy difícil, está débil la coalición en algún punto tras varios años de ser gobierno, y eso, además de ser gobierno en el medio de la pandemia y con las dificultades económicas que atraviesa el país, y hay algunos nombres en danza, ninguno definitivo. Algunos hablan del ministro de Economía Sergio Massa, él hasta ahora ha dicho que no está pensando en eso. Otros dentro de la coalición hablan del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pero él dice que prefiere ir, hasta donde sabemos, a una reelección como gobernador. Hay otros nombres en danza también, Eduardo Guado de Pedro, que es ministro del Interior. Algunos están hablando de Agustín Rossi, que es jefe de gabinete. Les estoy dando varios nombres, Daniel Scioli también, que es el actual embajador en Brasil. Hay falta de definición realmente. Ese es el problema que por ahí tiene ahora, se puede decir, el Frente de Todos. Y la UNESCO incluyó el texto Arte, Vocabulario y Catecismo en Lengua Moxa en el registro de la memoria del mundo por su importancia histórica y documental. El libro, preservado en La Paz, es un trabajo realizado en 1701 por el jesuita español Pedro Marván, que registró, por ejemplo, las más de 200 formas que la comunidad moxa tiene para referirse al agua. El moxo es un idioma en peligro de desaparición, propio de comunidades del noreste boliviano, y es una de las 26 lenguas reconocidas por la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Llegamos así al final de esta emisión, pero sigan con nosotros y más información en France 24 y france24.com.